Mi nombre es Alfon Ruiz, yo trabajo como auxiliar de escuela en la Escuela Especial 501 de nuestra ciudad. Estudié psicopedagogía, soy licenciada en psicopedagogía, en este momento no estoy ejerciendo y estoy estudiando el profesorado de juegos dramáticos en Cresta. Milito a la izquierda hace muchos años y bueno, este año estoy, digamos, en primer lugar, en primer orden, para candidata a consejero escolar. Fue una decisión tomada en asamblea entre todos los compañeros y bueno, como todo se decide en la izquierda. Bueno, mi nombre es Santiago Ilan, soy de Buenos Aires originalmente y estoy en Reta hace 4 años y medio, desde donde también inicié, de donde también estoy haciendo militancia en la localidad, por el ambiente, ¿sí? Siempre desde chico siendo un militante de izquierda. Cuando hablamos de militancia de izquierda estamos hablando de cuestionar lo que está hecho, de cuestionar por qué vivimos de tal manera, ¿sí? Y yo voy como candidato consejero escolar también, como segundo candidato. Creo que también hay que aclarar dos cosas. Una es, bueno, hoy no se presenta nuestro acá Gastón Domínguez, como te decía recién, porque, bueno, nosotros somos una lista de trabajadores, de estudiantes. No somos personas que tenemos dedicación al hacer política para hacer una carrera política y vivir de esto, ¿sí? Sino que estamos acá porque entendemos que somos parte de las luchas populares. Y Gastón, bueno, es un trabajador de vialidad para una empresa privada y no tiene el derecho de hacer política, ¿no? O sea, la realidad es que los trabajadores no tienen el derecho conquistado para hacer política. Se han conquistado pequeños derechos donde, por ejemplo, una trabajadora pública hoy puede pedir una licencia para poder tener 30 días para poder hacer campaña. Pero el resto de los trabajadores no tienen ese derecho. Bueno, nosotros ahora tenemos el horario disponible, fue lo que pudimos coincidir y acá estamos para representar a nuestro bloque, que hemos tomado consensos de lo que decimos, porque nosotros trabajamos en asamblea, no somos personalistas, ¿sí? Bueno, nosotros lo que creemos es que las principales limitaciones en el rol del concejal tienen que ver con lo político, ¿no? Con los intereses a los que responden. Como decía Ilan acá, nosotros pertenecemos a un bloque político que tenemos representantes a nivel nacional y a nivel provincial. Y sabemos claramente cuáles son los derechos que se defienden y por ende de tener una banca en Tres Arroyos como concejal, nosotros lo que fortaleceríamos justamente es la defensa de esos derechos, la defensa de los trabajadores, de las juventudes, de los jubilados. Ahí nos pararíamos. ¿Querés agregar algo más, Santi? Sí, la limitación del concejal es política porque tiene que ver con el manejo de los recursos, con el manejo del presupuesto. Yo quería poder dar un ejemplo de unas ordenanzas que hemos logrado conquistar en la lucha, que tienen que ver con un área protegida, ponerla en la localidad de Reta, de donde provengo. Que esas ordenanzas se lograron, pero sin embargo falta la voluntad política del Ejecutivo para hacerlas cumplir. Entonces, por más que nosotros hagamos cumplir, entonces dice, bueno, ¿qué limitación es? Y bueno, la limitación que tenemos tiene que ver con el jefe político del distrito. Si las luchas no las acompañamos mediante políticas ejecutivas y políticas que generen una distribución de los recursos hacia las luchas populares, es muy difícil llevar adelante cualquier tipo de política. Porque vamos a poder, como pasa hoy en día, que tenés un consejo deliberante que delibera supuestamente todas las semanas, pero no le está cambiando la vida a nadie. ¿Sí? Nosotros queremos que el consejo
¿sí?, tenga una representación de los trabajadores, de los estudiantes, de la ciudadanía en general, ¿sí? Que la voz esa sea escuchada y las luchas vengan de esa base, que eso va a hacer que esas políticas tomen muchísima más fuerza. Está bastante vinculado también a lo que acaba de decir Santiago, ¿no? Tiene que ver con nosotros, lo que pretendemos es estar ahí justamente para, de alguna manera, primero vamos a apoyar siempre todas las propuestas que sean en favor del pueblo trabajador, ¿no? Y de las juventudes y de los niños. Y segundo, siempre vamos a estar de ese lado, y en segundo lugar lo que vamos a bregar es porque justamente lo que se habla, lo que se discute dentro, sea democratizado, que todos estemos enterados como ciudadanos de qué pasa ahí adentro, qué se hace con ese presupuesto, de dónde viene, cómo se maneja. Todo eso es de incumbencia de nuestra ciudad en general, y todos tendríamos que tener acceso a eso. Así que bueno, nuestro principal objetivo tiene que ver con eso, con lograr una mayor organización, un mayor seguimiento de cada ordenanza, de todas las cosas que se aprueban, y bueno, mayor participación ciudadana también. Eso, apostamos a eso. Claro, si el consenso político tiene que ver siempre con las mejoras para la ciudadanía en general, ¿sí?, como siempre vamos a repetir, ¿no?, para el pueblo y la clase trabajadora y los estudiantes que pertenecen a la clase trabajadora, los jubilados que eran parte de esa clase trabajadora, las infancias, ¿sí? Si estamos de acuerdo que las políticas que vamos a llevar adelante hay un consenso de que la política es para mejorar la situación de vida, nosotros no importa con qué bloque estamos discutiendo. Ahora, no caigamos en facilismos de decir, no, nosotros vamos a generar consenso. Obviamente, con cualquier tipo de sentido común, vemos que obviamente hay bloques que van en contra de la clase trabajadora. Hay partidos políticos como el Partido Político Nacional que está en contra de la clase trabajadora, que ha pulverizado los salarios, que no nos deja llegar a fin de mes. Entonces, obviamente que con esos bloques no vamos a votar en consenso. No vamos a conseguir consenso ahí. Nosotros no vamos a transar con la política porque de alguna manera nos favorece, ¿sí? Porque estamos en representación de las luchas de las bases. Entonces, que nosotros tenemos mucho convencimiento. Mirá, te lo estoy diciendo yo que soy el segundo candidato a consejero escolar. O sea, yo vengo acá en representación de un bloque, ¿sí? El primer concejal tiene la misma fuerza que tengo yo, o lo que te estoy diciendo, para hacer una representación leal y fiel a las personas que son parte de la población trabajadora, ¿sí? Como diagnóstico principal, lo que vemos es que hace falta un proyecto consensuado para el desarrollo de la comunidad, ¿sí? En línea con lo que hablamos recién, que sea beneficioso para la clase trabajadora, ¿sí?, dentro de lo que engloba eso. Y no que sean políticas, ¿sí?, que se llevan adelante hace décadas en este municipio, que sean solamente para beneficio de los grandes monopolios económicos y los grandes terratenientes, ni tampoco para sus representantes en la política, porque el diagnóstico que lo que vemos hoy es que en la política de acá de Tres Arroyos es una élite, ¿sí? Son siempre los mismos, además, que van cambiando de colores, se van cambiando de partidos, pero se mantienen en el poder hace años. Vemos un municipio donde falta infraestructura educativa, donde no hay transporte escolar, ni transporte para la salud, ni transporte público. ¿Dónde están los planes de vivienda municipales? Hace 25 años que no se construye una casa municipal, una vivienda municipal. O sea, ¿dónde están las políticas que aseguren de que todas las personas que viven en Tres Arroyos al menos tengan acceso a la vivienda saludable? ¿Sí? Una vivienda saludable, cuando hablamos de vivienda saludable, significa una vivienda con buen
buen rendimiento energético, ¿sí? O sea, que donde uno no pase frío, donde pueda vivir en tranquilidad, ¿bien? Las políticas preventivas, otro diagnóstico que tenemos, las políticas preventivas contra la violencia de género, ¿sí? Y esto es también a nivel provincial, porque no podemos aislar el municipio de lo que sucede a nivel nación y a nivel provincial. Pero a nivel provincial, el presupuesto de políticas de género nunca fue tan bajo, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que faltan oficinas, faltan equipos interdisciplinarios en todas las localidades, ¿sí? Porque tampoco salgamos del distrito cabecera y lleguemos a las localidades que están bastante lejos, ¿sí? Entonces ya vemos que no tenemos transporte y bueno, tampoco tenemos territorio. Tampoco tenemos trabajo de equipos interdisciplinarios en territorio en las localidades para contención de la ciudadanía, ¿sí? Para contención de los lugares más vulnerables. Nosotros queremos también que el Consejo sirva de esta manera asegurando un presupuesto mínimo para estas luchas populares, ¿sí? Por ejemplo, la discapacidad. Si vamos a hablar del diagnóstico, hablemos de cómo el diagnóstico que llevó adelante el Ejecutivo para que este año desfinancie completamente el área de discapacidad. Porque tenemos una batalla a nivel nacional que el peronismo dice estar llevando adelante, pero el peronismo gobierna acá y gobierna en la provincia de Buenos Aires y está desfinanciando la educación y desfinanció también el área de salud y de discapacidad, ¿sí? O sea, son tres áreas que están completamente financiadas. Si uno analiza el presupuesto 2025, el área de discapacidad del municipio tiene un presupuesto anual de 5 millones de pesos. Entonces, hablame de prioridades ahí. Porque al secretario de Seguridad, Juan Apolonio, le pusieron 2.000 millones de pesos. Y Juan Apolonio es una persona que viene del seno de Patricia Bullrich. Y a él se le dieron 2.000 millones de pesos a libro cerrado para que utilice a discreción. Y al área de discapacidad le dieron 5 millones de pesos. Y la coordinadora del área de discapacidad es candidata a concejal por el peronismo. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué clase de política podés venir a reclamar en un consejo deliberante cuando vos sos la coordinadora del área de discapacidad, sabiendo que te desfinanciaron, sabiendo que hay chicos con discapacidad que no están llegando a la escuela, que no están yendo a las terapias por falta de presupuesto? ¿Y a quién le vas a reclamar si ya sos parte de ese gobierno? ¿Sí? Entonces, esa es la voz que tenemos que levantar. La gente tiene que saber que hoy en día las infancias con discapacidad que están en las localidades que necesitan ir a la escuela en el distrito cabecera porque necesitan acceder a las escuelas especiales, no están yendo a la escuela por falta de presupuesto en transporte, ¿sí? Y el diagnóstico que hemos realizado es que hay al menos 19 chicos que no pueden acceder a la escuela. Al menos. Porque después también, como te decía, falta trabajo en territorio, ¿sí? Por otro lado, el agua. Vos justo nos mencionaste el tema del agua en Reta, ¿no? Bueno, no es solamente el agua en Reta, es el acceso al agua de parte de toda la población del municipio, ¿sí? Estamos, la industria, el polo industrial y la industria de los monopolios rurales, que no paran de fumigar las tierras o que no paran de contaminar con desechos los arroyos, nos está contaminando el agua. Y tenemos un agua dulce, que es el recurso hídrico principal que necesitamos para la vida, que está cada vez con es más difícil el acceso y al mismo tiempo es más caro, ¿sí? Porque nos lo tienen que dar embotellado, nos lo tienen que dar filtrado, ¿bien? Y ni siquiera el agua potable de Tres Arroyos, como han demostrado ciertos análisis, es segura, ¿sí? Bueno, en Reta tenemos este tema de que nos mienten con una planta de osmosis inversa que no llega nunca. Ahora están anunciando, porque vienen las campañas, que fueron a hacer un pozo. Un pozo. ¿Sí? Parece una cargada a la lucha que vienen llevando adelante los vecinos de Reta hace añares, ¿sí? O acá en Tres Arroyos, que ahí está la asamblea de agua que funciona hace décadas, ¿sí? Que por suerte he tenido la suerte de conocerlos. Y creo que es muy importante que podamos, si en el Consejo Deliberante tuviésemos esas voces representando, sabríamos
que el agua que estamos tomando está llena de agrotóxicos, ¿sí? No es solamente un tema de si tiene un poco de arsénico o lo que sea. O, ¿por qué no nos preguntamos de dónde proviene el arsénico? Sabiendo que los agroquímicos que se utilizan tienen un porcentaje de arsénico y eso se filtra hacia las napas. Que los monocultivos lavan la tierra y eso genera que los minerales caigan con más fuerza hacia las napas que de donde nosotros sacamos el agua para tomar. Entonces, ¿por qué no nos replanteamos la manera de producir para cuidar nuestros recursos? Tenemos conocimiento de la campaña del agua limpia en las escuelas y es algo que nos interesaría también llevar adelante. Bueno, los concejales, por supuesto, tienen que estar al tanto de cuál es el presupuesto, esto que se decía, cuánto llega, de dónde viene, cómo se va a administrar. Y por supuesto, siempre lo que se va a bregar es para que esté a disposición de los intereses de las mayorías, digamos. O sea, esto que decía Santiago, ¿no? ¿Cuánto se dispone para cada área? Sería importante que haya un concejal, de izquierda dentro del Consejo Deliberante, justamente para esto, para saber no solo el presupuesto, cuánto es, a dónde va, cómo se destina, sino para asegurarnos también que se destine a lo que se habló y bueno, que las ordenanzas que salen se cumplan. Estar ahí para... Sí, es vital esto, ¿no? O sea, lo primero que tiene que pasar es que el presupuesto esté hecho con prioridad para las familias de la clase trabajadora, ¿sí? Con prioridad en ese lugar. No podemos seguir aceptando que miles de millones de pesos vayan a empresas monopólicas que luego se terminan llevando las divisas afuera del municipio sin invertir ni un peso acá. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros queremos además que el presupuesto se debata públicamente, porque lo que está pasando es que año tras año vemos cómo el presupuesto se debate a puertas cerradas. ¿Sí? Si uno quiere acceder a la información del presupuesto, mientras lo están debatiendo los concejales cuando le llega del Ejecutivo, no tiene acceso, no tenemos acceso a eso. Se debate a puertas cerradas, ¿por qué? Porque la política rosquea cargos, rosquea puestos de funcionarios, áreas, la dirección de tal secretaría, como diciendo, bueno, yo voy a hacer... entonces, se reparten cargos. Entonces, nosotros lo que queremos es que el presupuesto esté abierto constantemente y sea transparente hacia la comunidad. ¿Bien? Eso nos parece una de las cosas principales. Y además, queremos que el presupuesto anual, obviamente, crezca. ¿Sí? Obviamente nosotros estamos de acuerdo con ese consenso de que necesitamos hacer crecer el presupuesto, pero no elevando las tasas que tiene que pagar la gente común, ¿sí? No subiéndole las tasas municipales al ferretero, al almacenero o a tu propia tasa municipal de tu vivienda, sino que tenemos un polo industrial, tenemos mega monopolios agroindustriales. Bueno, ellos tienen que pagar tasas municipales para que nosotros podamos tener mejor servicio de la salud, mejor servicio de educación, mejor servicio de transporte, o al menos tener un servicio de transporte en realidad, poder crear viviendas, poder mejorar los barrios, pero no a costa del pueblo trabajador que constantemente se le suben las tasas, se le suben los impuestos, le sube la comida y mientras tanto vemos como ciertos grupos monopólicos se llevan millones y millones de dólares y agarran la producción entera y se la llevan para afuera. Y acá en el municipio no queda nada. Entonces nosotros somos la representación del pueblo trabajador, de la clase trabajadora, lo vuelvo a repetir porque creo que es muy importante que no entienda eso. Muchas veces en la izquierda se le plantan como diciendo, ay no, pero me quieren sacar el lotecito. No, estamos hablando de las 5.000 hectáreas, estamos hablando de las 5.000 hectáreas, no de todos nosotros que capaz que tenemos un lote chiquitito o que tenés un almacén de barrio, una ferretería, ¿sí? Estamos en defensa de ese trabajo, de esa productividad y de ese crecimiento comunitario.
no hay atención integral en las localidades. Vamos a eso. Las localidades tienen los CAPS, ¿no? Tenés un médico generalista, 2 horas, como mucho. Si ve que en la primera media hora no hay nadie, se va. Eso es toda la atención que tenés. Tenés las enfermeras que trabajan a destajo, ¿sí? Y tienen que hacer, casi que cumplen la función de un médico muchas veces. Vos llegás así y te dan, dicen, bueno, no, a ver de qué manera te pueden atender, porque la verdad que es eso. Vos vas a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, que tenés a tu chico con fiebre, no tenés manera de atenderlo. Y por ejemplo, si estás en Reta y lo tenés que llevar al hospital de Reta, al hospital de Tres Arroyos, perdón, ¿cómo haces? Si no tenés transporte propio, tenés que pagar un remis, ¿sabes lo que cobra un remis? Una fortuna. Entonces, no tenemos transporte para llegar a la atención general de salud y no tenés especialistas que atiendan, ni siquiera tenés un generalista todo el día, ¿sí? Ni de guardia, ni de nada. Y eso pasa y se repite en todas las localidades y también en los CAPS de las periferias. Faltan insumos, los salarios de los trabajadores están pisados, ¿sí? Porque te hablemos de salud, Sí. son trabajadores municipales. Las enfermeras son trabajadoras municipales y están por ir a paro. Están por ir a paro porque el último aumento anual que les dieron fue de un 20%. Creo que no hace falta ser economista para darse cuenta que en el bolsillo del trabajador un 20% no es nada. No es nada, porque estamos hablando de sueldos, vamos a hablar de los sueldos, 700.000 pesos, ¿sí? Después se le adiciona salubridad, quizás un poco de antigüedad. Lo máximo que gana una enfermera con antigüedad y todo es 1.200.000 pesos. Ese es el diagnóstico que hay que realizar. Ese es el diagnóstico que realizar. Eso nos está pasando a todos, ¿sí? Pero bueno, vamos a puntualizar en salud. Bueno, a las enfermeras le está pasando esto y están por ir a paro. Por ir a paro porque no le dan aumento. Porque las pateas le dijeron que le iban a dar un aumento en agosto. Ahora no hay. Bueno, capaz que en noviembre, diciembre. No vamos a aguantar en noviembre, diciembre. Y va a implosionar el sistema de salud, e implosiona el servicio que nosotros recibimos como ciudadanos. Están sobrepasadas en sus áreas de trabajo, tienen que trabajar con un límite de personas cada enfermera y eso no se cumple. Entonces, bueno, como decía Santiago, están por debajo de la canasta familiar y por otro lado, si quieren hacer preguntas, cuestionar, debatir respecto a cómo se toman ciertas decisiones, sufren represalias. No pueden hablar, entonces no se animan a hablar de lo que les está pasando, de lo que realmente sucede en sus lugares de trabajo, porque, bueno, tienen miedo de quedarse sin trabajo en un momento como este. Así que, bueno, eso es parte del diagnóstico. Por eso es importante la representación, es un espacio de representación trabajadora donde se puedan acercar con confianza. Claro. Donde podamos organizar una lucha de las bases que ha sido desarmada por el poder a propósito, para que justamente no haya una voz de los laburantes con fuerza para poder luchar por ese salario. Bueno, es importante que tengamos este espacio de representación, un espacio de escucha donde uno se puede sentir cuidado, un espacio donde sabe que vamos a levantar la voz en nombre de esas trabajadoras y trabajadores de la salud, por ejemplo, en este caso, sin temor a represalias por parte de los directivos de salud o de los funcionarios políticos de turno. O que se las juzgue como exageradas, o se les trate de tapar la boca, bueno, no está esto, pero fíjate esto, qué bien se hizo, ¿no? Bueno, con la realidad, que puedan realmente venir y contar lo que sucede en sus lugares de trabajo y pensar juntos, porque pensar juntos mejoras para la calidad del servicio, porque somos todos usuarios en mayor o en menor medida del hospital público. Para hablar de educación, lo primero que tenemos que hablar es del acceso a la misma, esto que acaba de contar Ilan con respecto a que las personas con discapacidad que no pueden llegar desde las localidades hasta Tres Arroyos, y acá mismo en Tres Arroyos tenemos una oferta educativa amplia, pero si no hay condiciones estructurales cubiertas para que nuestros chicos puedan estar en las escuelas, lo cierto es que podemos seguir llenando las escuelas de oferta educativa, pero ¿cómo van a acceder? ¿No? Tienen que tener la posibilidad, los barrios de la periferia tienen que tener la posibilidad de llegar
a las escuelas del centro, y bueno, y tienen que tener el acceso primero que nada. Y después de todo eso tenemos que pensar en cómo modificar algunas cuestiones del sistema educativo que ya son obsoletas y que dejan por fuera un montón de jóvenes y de niños, y bueno, incluso de los trabajadores, ¿no? Como, por supuesto que todos los empleados de educación estamos sufriendo un ajuste fuertísimo. Mi sueldo como auxiliar en este momento es de 626.000 pesos. Eso es lo que acabo de cobrar yo este 7 de agosto. Con 15 años de antigüedad, así que, bueno, los docentes sufren persecuciones también en sus escuelas, hay mucho ausentismo por licencias médicas y licencias psiquiátricas, por las condiciones en las que se está trabajando en general. Y bueno, también me parece otra cosa muy, muy importante para pensar es cómo articular estos dos sistemas, el sistema educativo y el sistema de salud. En general solemos tener muchos inconvenientes los empleados de educación, digamos, a la hora de solicitar nuestras licencias, cuando se nos trata como si lo que quisiéramos es no trabajar, ¿no? Entonces, bueno, bueno, ¿cómo articular para que realmente el derecho a la licencia esté contemplado, pero y sin que tengamos que pasar por destratos o maltratos del sistema de salud? Resumiendo un poco, o para tratar de ser puntuales, podemos entender, primero es las condiciones de trabajo para mejorar la educación. Necesitamos mejorar las condiciones de trabajo, la infraestructura escolar, los salarios de los trabajadores, docentes y no docentes, que son parte integral de toda la comunidad educativa. Y el acceso al transporte, o sea, el acceso a la educación mediante transporte. Porque podemos hablar no solamente del transporte de los terciarios o universitarios, que obviamente necesitan, bueno, los jóvenes que terminan el colegio, sino, bueno, como habíamos mencionado, las infancias que no están pudiendo acceder a la escuela. Entonces, una vez que consigamos las mejoras en este sentido, podemos hablar de mejorar la calidad de educación, cómo repensar una educación que es igual hace 200 años para tratar de generar un cambio que sea beneficioso para la vida de hoy en día. Porque también entendemos eso, pero obviamente que no podemos sentarnos a discutir nada cuando tenemos a los trabajadores explotados primero. Cuando tenemos al docente que no le da para tener que estar ahí trabajando en 3 colegios distintos para poder llegar a fin de mes. Ni siquiera para decirte que, bueno, puede ahorrar e irse de vacaciones a ningún lado. Entonces, de esa manera obviamente tenemos el sistema completamente explotado. Y terminan siendo las escuelas como un lugar de refugio de los chicos mientras los adultos responsables van a trabajar. No, bueno, tenemos que volver a hacer de las aulas y del área educativa un espacio de encuentro comunitario, pero para eso tenemos que mejorar las condiciones de vida de todas las personas que son parte de ese sistema educativo. La verdadera seguridad está en que los pibes y las pibas tengan una vivienda saludable, tengan acceso a la educación, tengan acceso a la salud, ¿sí? Una salud de calidad, que tengan la posibilidad de tener un presente saludable y sobre todo un desarrollo futuro. Ahí es donde está la seguridad. Eso es lo que nosotros como concejales, ¿sí?, tenemos que luchar. ¿De qué sirve reforzar? O sea, realmente, hagamos un análisis general de lo que pasa. Si reforzamos con más patrulleros, más armas, dejar que las fuerzas de seguridad actúen con más violencia sobre la ciudadanía, lo que conseguimos es justamente eso, fuerzas de seguridad que violentan al ciudadano. Y el ciudadano que no puede hacer nada contra eso, sino que al contrario ve que sus limitaciones, su vida empieza a ser limitada por la fuerza de seguridad. Entonces nosotros lo principal que buscamos es esto,
que primero haya una comunidad con la seguridad de tener una vida tranquila. Y a partir de ahí podamos hablar, ¿sí? Cuando hablamos, una de las cosas que estábamos hablando en camino para acá era que los chicos, cuando decíamos que tengan vivienda, salud, una de las cosas importantes que vemos que no están los vimos que no estaban en las preguntas y no están, que tiene que ver con las adicciones, ¿no? Sí. La información a las adicciones, porque eso le da un futuro a los chicos, ¿no? Les arruina el presente y les va a dar un futuro. Si tienen acceso a la información de prevención de adicciones, ¿no? Hablamos del alcohol, hablamos de las drogas y hablemos del juego. Entonces, información y prevención. Y luego también contención comunitaria en el caso de que caigamos en adicciones, que caigamos en algunas adicciones. Bueno, que tengamos espacios de prevención comunitaria, de contención comunitaria, para poder sacar a esos pibes de ahí. Porque eso es lo que significa brindar un futuro seguro. ¿Sí? No significa ponerte más patrullero en las calles. Porque una de las cosas que también vimos es que siempre que vienen las elecciones, ¡pum!, una noticia policial atrás de la otra, que los robos, que la PIM, que te roban la casa, que entran acá, que es terrible. Parece que vivimos en horas de inseguridad constante si miramos las noticias. Y la realidad es que lo que vemos, el diagnóstico que hacemos sobre eso, es que solamente se hace para de luego justificar presupuestos desorbitantes en el área de seguridad. En realidad, y no en el área de seguridad social. No en el área de desarrollo social, como hablábamos recién. El área de discapacidad, 5 millones de pesos. El secretario de seguridad, 2.000 millones de pesos. Entonces, creo que si hiciéramos una inversión del presupuesto, veríamos cómo bajan las olas de inseguridad que aparecen de repente. Porque tendríamos una comunidad que se ayuda entre sí, que se comunica entre sí. Dispositivos de acompañamiento y de sostén para las diferentes problemáticas, ¿no? Porque son muchas las problemáticas que atravesamos las familias locales. Entonces, eso, también un poco, un poco articulando con la pregunta anterior, ¿no? De la educación, la calidad y todas esas cuestiones. Bueno, cómo en los institutos terciarios y en las universidades, cómo articular con otros organismos y organizaciones locales para que los estudiantes hagamos nuestras prácticas. Por ejemplo, yo estudié psicopedagogía, me recibí de licenciada en psicopedagogía, nunca hice una práctica, nunca hice una residencia. Bueno, ¿por qué no tenemos esas posibilidades? ¿Cómo logramos articular esos espacios necesarios que nos van a servir a los futuros profesionales cuando salgamos al campo y les van a servir a nuestros ciudadanos? Esos espacios van a servir para que ellos conozcan otros modos, esto para aumentar la participación también, ¿no? Para que empiecen a saber dónde pedir ayuda, cómo pedirla, qué es una adicción, qué es un consumo, qué es, o sea, empezar a separar, porque si no se mezcla todo, ¿no? Como nos pasa un poco también con el área de salud mental, bueno, hay patologías de bases, de estructura, que después comparten con personas que se internan por adicciones, bueno, y no está como diferenciado, no está bien abordado ahí adentro, hay como mucha confusión. Entonces es necesario esto, democratizar este conocimiento, que llegue a todos. Y algo que también pudimos hacer un diagnóstico también con respecto a esta pregunta, para meterlo acá adentro, es que es algo que no se habla, es de la corrupción. ¿Sí? Y yo creo que también es parte de la invisibilización de lo que sucede entre desarrollos. De que no se, por ejemplo, en esto, no hablamos de adicciones, no hablamos de corrupción. No hacemos esa pregunta. Entonces, también seguridad tiene que ver con que el ciudadano tenga un espacio de representación política donde pueda decir, che, loco, me vinieron a pedir una coima. Porque esto es una realidad que pasan todos los vecinos de Tres Arroyos. Que nos encontramos con funcionarios que son corruptos o con personal de las fuerzas de seguridad que son corruptas. Y entonces, ¿a dónde vas si las fiscalías que tenemos no actúan? Porque la realidad es que no actúan. Yo incluso tengo experiencias personales donde he solicitado actuación a las fiscalías, pero no actúan. Bueno, entonces de esta manera nosotros
desde este espacio queremos garantizar esa seguridad para el ciudadano, para que si vos querés abrirte tu local, tengas los espacios de habilitación correspondientes sin tener que pasar por el medio de una coima a un funcionario. Que tengas un espacio donde puedas denunciar eso y quedarte tranquilo que no vas a tener represalias. Porque eso es violencia también. Eso es inseguridad hacia tu vida. Y la discusión está justamente en esto, en qué se usa el presupuesto, en qué se gasta, dónde se ponen las prioridades. Nosotros apostamos a esto, a que todo lo que se invierta tenga que ver con mejorar la calidad de vida del ciudadano y que todos podamos vivir mejor. No solamente los que están en zonas céntricas o que tienen posibilidades por sus recursos económicos de acceder a las cloacas, de acceder a todos esos servicios y beneficios. Que toda la localidad tiene que tener acceso al agua potable, tiene que tener acceso a las cloacas, tiene que tener una vivienda digna, como dijo Santiago, que no tenga humedad, que no te enferme, porque eso también después hace a la salud pública, indefectiblemente. Es por ahí, o sea, la discusión está centrada en el presupuesto. ¿Qué se hace? Bueno, con respecto al presupuesto, como que entendamos primero en el contexto en el que vivimos a nivel nacional, donde tenemos un gobierno nacional que recorta la obra pública, ¿sí? Y deja a miles de personas en la calle, en el recorte de esta obra pública, para pagarle al FMI divisas, ¿sí? Los dólares se van todos para pagar un préstamo ilegal, ¿sí? Un préstamo inconstitucional que no se debería estar pagando, que sacó el gobierno de Macri, que volvió a sacar Alberto Fernández y que ahora lo está haciendo Javier Milei, ¿sí? Entonces, hay un recorte a nivel nacional, porque esto ni el peronismo, ni el PRO, ni la Libertad Avanza se enfrentan a los grandes poderes económicos en beneficio de su pueblo, sino que al contrario, son los gatitos mimosos del poder, ¿sí? Entonces, la discusión a nivel local, como dice Alfon, bueno, tenemos un presupuesto. ¿En qué se gasta ese presupuesto? Eso es lo que tenemos que hacer. Y tiene que ver con una de las primeras preguntas que hicimos. La planificación, un proyecto de consenso para el crecimiento y desarrollo urbano. Porque no tenemos, la última planificación urbana que se hizo hace 40 años. ¿Sí? O sea, la hice en el 80 y pico que se aprobó la última planeamiento urbano de Tres Arroyos. Entonces, obviamente que está desactualizado, además hubo crecimiento demográfico que no fue... las oficinas de planeamiento urbano medio que no actuaron para que ese crecimiento demográfico sea controlado. Al contrario, está completamente descontrolado. Las localidades, el planeamiento urbano no pisa las localidades. Bueno, entonces en Reta, por ejemplo, o también lo van a todos los demás, de todas las demás localidades o los barrios periféricos de Tres Arroyos, uno puede ver cómo las casas van creciendo hacia cualquier lado, ¿no? Las calles crecen hacia cualquier lado, entonces obviamente los servicios son deficientes, no se llega ni siquiera con el camión de basura, menos vamos a llegar con la red de agua o tener cloacas o permitir que haya cloacas que no saturen con pozos ciegos nuestras napas superficiales, que es de donde tomamos agua, ¿no? Porque también creo que también falta esa educación ahí, como decir, bueno, educación urbanística, de poder llegar con esa educación urbanística, decir, che, mira, si vos tenés una toma de agua y tenés un pozo ciego, estás tomando básicamente el agua con contaminación bacteriológica. Bueno, esto la Subsecretaría de Gestión Ambiental no hace esas campañas de educación, ¿sí? A pesar de tener miles de millones de pesos en su presupuesto. ¿Por qué? Porque ese presupuesto se desvía todo hacia una empresa privada de recolección de residuos. Una empresa si hablamos de la recolección de residuos, vamos a decir que es deficiente. Todas estas campañas que se dicen de reciclaje y todo eso, bueno, vayan a la planta de separación de residuos. El 90% de los residuos que llegan ahí van al relleno sanitario. O sea que mucha separación no hay. ¿Sí? O sea, entendamos eso. El 90% de la basura que llega a la planta de separación de residuos, relleno sanitario. Relleno sanitario quiere decir, tiramos la basura, la cubrimos, supuestamente abajo se juntan los líquidos lixiviados. Digo supuestamente porque tampoco hay un control sobre eso. Viendo lo que pasó en Bahía Blanca, ¿ustedes piensan que Tres Arroyos está preparado para las nuevas incumbencias climáticas, urbanísticamente hablando? ¿Sí? Es una pregunta para que quede.
Nosotros seguimos apostando a esto de la reducción de la jornada laboral, sobre todo en los polos industriales y la jornada laboral en lo rural, para que esto genere una mayor oferta de empleo, ¿no? Y bueno, sobre todo también fomentar la creación de cooperativas en las localidades y pensar las economías regionales protegiendo siempre a los trabajadores, ¿no? Como por ejemplo los trabajadores independientes, los artesanos, los talleristas, el trabajador turístico, que bueno, eso. Bueno, algo que pasa, por ejemplo, es que se permiten estas licitaciones millonarias, ¿sí? Para el turismo, por ejemplo, en el área costera de Tres Arroyos, pero que no le dan beneficios al fisco local, porque si uno mira y analiza los pliegos de licitación, lo que queda para el fisco, lo que queda para hacer desarrollo de infraestructura es casi nada. Mientras tanto, hay negocios que son millonarios y, sin embargo, por ejemplo, después le empiezan a cobrar tasas a los vendedores ambulantes. O sea, si vos querés vender hoy en día, no sé, un pancito relleno en la playa, tenés que hacer un trámite burocrático y además tenés que pagarlo. Pero ahora, si vas a ganar una licitación y vas a ganar millones y vas a facturar millones y vas a estar ahí aprovechando ese espacio, los impuestos que tenés que pagar son muy poquitos. Y el servicio que brindás tampoco es que no hay muchos servicios y beneficios para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, esa revisión de esos pliegos de licitación, que esos pliegos de licitación sean más transparentes también, ¿viste? Para que puedan acceder, porque en general siempre quedan ahí como medio en los círculos de poder, ¿viste? Te dicen, no, nosotros hicimos el llamado a licitación, pero son bastante grises los llamados a licitación. O sea, si bien se publican oficialmente, medio que no llegan al conocimiento general de la gente o no hay proyectos o planes para que el común de la ciudadanía pueda acceder a esos pliegos y también a ofertar y hacer ese laburo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de empleo joven, debemos pensar en un empleo de una persona en pleno desarrollo, ¿sí? Entonces, también hay que pensar en que hay que articular y tenemos que trabajar en articular los espacios de ofertas educativas con los horarios laborales. Porque si nosotros hoy tenemos solamente ofertas educativas terciarias donde están en horario laboral, y bueno, entonces estamos coartando la posibilidad de los jóvenes que terminan el colegio de poder acceder a una educación terciaria, ¿no? Y mucho menos universitaria, obviamente. Una de las cosas que nosotros queremos hacer, y obviamente que me parece que ya nuestro espacio Frente Izquierda lo está haciendo, ¿no? Creo que todo el mundo lo sabe, es que peleamos en contra de los despidos, ¿sí? Que queremos que se prohíban en la provincia de Buenos Aires los despidos de parte de, sobre todo también esto volvemos a hablar, ¿no? Del que tiene 5.000 hectáreas, del que tiene una mega empresa en el polo industrial, no hay justificación para eso. Nosotros tenemos acá en Tres Arroyos, el frigorífico Anselmo despidió más de 60 personas este año de un plumazo, y el secretario general de la carne es al mismo tiempo el delegado regional del Ministerio de Trabajo y es al mismo tiempo el vicepresidente del PJ local. Entonces, decime si no tiene las herramientas políticas para frenar esos despidos, ¿sí? O solicitarle al frigorífico que abra los libros. Eso. Públicamente. Si vos vas a despedir, presentate como empresa a abrir los libros públicos. Vamos, otra vez, pongámosle paréntesis. No le estoy hablando al almacenero, al ferretero, que bueno, no llega a fin de mes y tiene que bajar un empleado o lo que sea, ¿sí? Ellos tenemos que generarle beneficios para que no tengan que despedir. Sino que estamos hablando de la prohibición de despidos de las grandes cadenas, ¿sí? Entonces, ¿qué escudo habla Axel Kicillof? Que dice, soy el escudo contra los despidos y, loco, tus representaciones políticas no están funcionando. Entonces, ahí es donde decimos que falla la representación política de última, o que no se están mintiendo en la cara. Una de dos, elijan ustedes. Pasamos al punto 10. ¿Qué políticas piensan promover en relación a urbanización, medio ambiente? Perdón, sí. Que no contestamos la parte agropecuaria. Sí. ¿Sí? En la pregunta nos pareció raro porque se habla de producción agropecuaria y de escuelas rurales. Creo que son dos cosas completamente distintas, dos temas distintos.
Las escuelas rurales creo que, bueno, tienen que ver con la parte educativa, que ya hablamos. Y bueno, también cuando hablamos de producción agropecuaria es esto, no es lo mismo hablar del productor que tiene 10 hectáreas, 50 hectáreas, que son los productores rurales a los cuales nosotros, con los cuales nosotros trabajamos, fomentar esa producción, sino, y no es lo mismo hablar del que tiene 5.000 hectáreas, ¿no? Que son monopolios. Y además, si queremos hablar de esa producción agropecuaria de esas 5.000, si vamos a hablar de esa producción, lo primero que tenemos que hablar es la forma de producción, de los monocultivos que destruyen la tierra, de las fumigaciones y los agroquímicos. Esto creo que es vital, ¿sí? Tenemos que volver a trabajar sobre los límites del uso de agroquímicos, porque no tenemos oficina de control, supuestamente la Subsecretaría de Gestión Ambiental, que tiene 3 administrativos, para todo un distrito gigante, donde no tienen ni siquiera camioneta para moverse en el distrito. ¿Sí? O sea, estamos hablando de y estoy diciendo subsecretaría, porque lo primero que hizo el intendente Pablo Garate fue reducir a la Secretaría de Gestión Ambiental a una subsecretaría de Gestión Ambiental. Y háblame si hoy en día, al contrario, no tenemos que reforzar la gestión ambiental para la salud de las personas. Entonces, cuando hablamos de producción agropecuaria, hablemos de cómo producen los grandes monopolios primero. Porque obviamente nosotros lo que estamos es, somos parte, de hecho, de las asambleas y agrupaciones que fomentan la agroecología. ¿Sí? Nosotros queremos desde el Consejo que tenemos que generar esa unión entre la oferta académica, porque en Tres Arroyos tenemos, por ejemplo, la carrera de agroecología. Una carrera de agroecología en el Instituto Terciario. Exactamente. Y hay ejemplos de transición de la agroindustria a la agroecología. Hay ejemplos cercanos de esa transición, o sea que es posible y hay que empezar a gestionar y arbitrar todos los medios necesarios para que eso se concrete y sea real. Exactamente. Sobre todo con esto, articulando con una carrera terciaria, con la posibilidad de que los jóvenes hagan sus prácticas reales en territorio, con organizaciones, con agrónomos que estén apostando a la agroecología, por supuesto. Claro, o sea, básicamente que esos fondos que hoy se utilizan para beneficio de los grandes monopolios lleguen en realidad a la producción agroecológica, a la educación y a las viviendas saludables. Primero queríamos hacer una aclaración de lo que es medio ambiente, y esto tiene que ver también en el Consejo Deliberante, está la Comisión de Medio Ambiente. ¿Sí? Medio ambiente es un término que no se utiliza más. Porque el medio ambiente se utilizaba porque el ambiente era un medio para extraer recursos. ¿Sí? Entonces, nosotros no lo pensamos al medio ambiente como un lugar de medio de extracción de recursos, sino que el ambiente es nuestro lugar, nuestro hábitat. ¿Sí? Entonces, partamos de ahí. Luego, partimos de esta denuncia. Esta intendencia lo primero que hizo fue reducir a la Secretaría de Gestión Ambiental a una subsecretaría que depende de planeamiento urbano. Obviamente eso recorta decisiones, recorta presupuesto, recorta personal, ¿sí? Va en contra de la supuesta línea sustentable o ecológica o ambientalista que quiere decir el peronismo en general. Bueno, nosotros entendemos que piensan exactamente igual, o sea, desde la Libertad Avanza hacia el peronismo, sobre lo que significa la extracción de recursos y el poco cuidado de nuestro hábitat, ¿no? Y en realidad a esto del ordenamiento territorial, convocar a profesionales, ¿no? También para hacer la planificación. Hablar con gente especialista, porque nadie de nosotros somos especialistas en urbanización. Bueno, entonces, justamente lo que hay que hacer, esto que decía Ilan, así como se necesita democratizar el presupuesto, se necesita democratizar estos espacios y que vengan a hablar las personas especialistas que realmente saben cómo se debe hacer, por qué se debe hacer, cuáles son los cuidados que hay que tener a la hora de abrir un pozo de agua, de abrir una cloaca, ¿no? O sea, que todo eso esté anticipado, que se trabaje de manera consciente, coherente, coordinada, y dejando
por fuera los intereses políticos, partidarios y privados, ¿no? Porque a veces no se logran articulaciones con organizaciones, charlas honestas y un montón de cosas justamente por eso, porque se cuidan algunos intereses, y esto un poco lo que decía Santiago, ¿no? Asegurarte de que ciertas personas lleguen a un cargo, que estén en ese lugar, que sabes que van a ser obsecuentes con lo que propones. Entender que no somos un partido de iluminados, no. De que como en general se maneja la política, que dice, ay, bueno, ahora miren la política que se me ocurrió, a ver cómo se derrama, ¿no? Sino que justamente es la democratización. Volvemos al eje de primer pregunta, ¿no? Nos mantenemos en eje. Democratización de las políticas comunitarias, ¿no? Las políticas del presupuesto, democratización de la política. Abrirnos a las instituciones, a los especialistas, poder desarrollar en conjunto y en comunidad esas políticas que vengan desde las bases, porque de esa manera llegan, porque somos parte de, y no de que una persona se le ocurrió generar una ordenanza, un artículo o algo que después nunca es puesto en marcha, porque si la misma gente no promueve esas políticas, entonces hay cosas que no suceden. De nada, por ejemplo, de nada sirve tener una ordenanza de biodigestores si vos no hiciste, no tenés campañas educativas para que la gente entienda por qué es importante, o campañas de producción para poder generar empresas que hagan esos biodigestores, o de capacitación de los profesionales de la zona para colocar biodigestores, porque si vos sos un albañil que hiciste siempre Pozo Ciego, no tenés ni idea cómo poner un biodigestor. Bueno, esas capacitaciones también forman parte de unir ese ámbito académico con la realidad, para que en esa unificación generemos mejores condiciones de vida para todos. Si viviéramos en un espacio de representación democrática real, no tenemos que hacer esta pregunta. Claro. ¿Sí? Esta pregunta está hecha, se está dando porque el sistema político en el que vivimos es un sistema político burgués, donde hay una pequeña burguesía que se mantiene en los cargos políticos y no se la abre al pueblo, no se le abre la política a la comunidad. La comunidad tiene acceso a la política solamente para votar cada 2 años. Los vemos, nos reíamos, decimos, ¿cómo salen? Todo, de repente, siempre un mes, 2 meses antes de las elecciones, están todos los políticos tomando mate en las plazas, vení que te vamos a escuchar. Pero loco, si ya sos parte, si ya tenés un cargo, hay muchos de los que están dando vuelta por ahí con el matecito que ya tienen un cargo. ¿Por qué no viniste antes a hacer eso? ¿Por qué no llamás todas las semanas a decir, che, loco, ¿cuál es tu problema? ¿No? Che, ¿qué pasó acá? ¿O qué pasó allá? O, mirá, estoy llegando a tal localidad. Porque las localidades no vienen, o sea, ¿cómo van a caminar a las plazas? Las localidades ni siquiera se acercan, ¿no? O sea, claramente ellos tienen el problema de transporte también. Bueno, eso básicamente, nosotros no venimos con ninguna receta armada, no te venimos a decir, nosotros sabemos cuál es tu necesidad, sino que todo lo contrario, nosotros queremos escuchar realmente cuáles son las necesidades y las demandas de cada organización, de cada trabajador, de cada espacio. ¿Qué es lo mejor para ellos? Como el tema de los talleristas, el tema de las personas que trabajan en temporada. Bueno, que ellos sean los que dicen cuál es la mejora que necesitan, cómo la necesitan, para después buscar las estrategias y las herramientas para llevar adelante esas mejoras. No hay forma de que uno arme, o sea, sí, podemos armar diagnósticos previos, podemos pensar posibles cambios, pero los que realmente conocen cada cultura organizacional son los actores organizacionales. Con ellos es con quienes hay que hablar. Sí. Y por último, para cerrar, porque la verdad que estuvo espectacular, sí. Nosotros, una de las cosas que pedimos es que los concejales y los funcionarios políticos cobren como un trabajador municipal. Bien. ¿Sí? Si el trabajador municipal puede vivir con el sueldo de miseria que paga el intendente, entonces que el intendente viva con ese sueldo también. Porque, sepámoslo, el sueldo del trabajador municipal es de 500.000 pesos. Y a esa persona se le exige cumplimientos de horarios, ¿sí? Trabajos en exteriores en pleno invierno a las 6 de la mañana. Se los amenaza con que si ellos hacen un pequeño reclamo, tienen el mismo problema que los demás trabajadores, como ya hemos hablado en esta conversación. Se los amenaza, se los excluye de los equipos de trabajo.
si se los piensa como personas conflictivas, ponele, porque solicitan mejoras en su espacio de laburo. Creo que es fácil pedir un esfuerzo, como solicita muchas veces el intendente, que le pide un esfuerzo a la gente, si vos tenés un sueldo de 6, 7 o 8 millones de pesos, mientras le estás pagando 500 lucas a un laburante, ¿no? Es fácil pedir a los demás que hagan un esfuerzo, cuando vos y tus funcionarios están cobrando millones. Así. Ese sería nuestro proyecto de ordenanza, que cada funcionario cobre como un empleado municipal o, en su defecto, el sueldo de un docente.